Muy buenas tardes, amigos. Los saludo a ustedes, el pastor Luis Flores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora, queridos hermanos, quiero pedirles que abran la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 17. Hoy hablaremos de Daniel el profeta o de la oración de Daniel. ¿Y por qué digo la oración de Daniel? Porque fue una oración tan profunda, tan maravillosa, que el rostro de Dios resplandeció, según dice la Escritura. Y vemos aquí que Daniel no era un hombre que pensaba solamente en él mismo, sino que era un hombre de corazón sincero. Y vivía atribulado porque su pueblo Israel se encontraba destruido. Lo había sido destruido, los babilonios habían destruido precisamente y estaban ahí en cautiverio. Y entonces él sentía la culpabilidad también en su cuerpo, en su vida, por lo cual Daniel eleva una plegaria por su pueblo para que Dios conceda la misericordia del perdón. Mientras Daniel estaba empeñado en la oración, vino a él Gabriel de parte de Dios para darle sabiduría, consuelo y entendimiento. Asimismo, los cristianos tenemos que estar pensando y pidiéndole a Dios en oración, rogándole cuando queremos que algo se lleve a cabo, para que su rostro resplandezca del Señor, para que el Señor nos escuche. Nosotros tenemos que orar, como estamos haciendo ahora diario por los hermanos, o oramos por los enfermos, o estamos también el domingo del Señor en oración. Esto es muy importante para el pueblo de hoy día. Pero volviendo a la historia, vemos que los de Babilonia precisamente eran unos hombres duros, crueles. Sin embargo, Daniel se ganaba la confianza de los reyes, gozaba de la simpatía por su sinceridad y por su corazón tan abierto. Era un hombre que tenía gracia ante los reyes de Babilonia. Gobernaron primeramente los babilonios, después los medos y después los persas, donde vemos esa oración que Daniel le hace al Señor. Esto es muy importante porque cuando estamos nosotros en un plan equivocado como cristianos, debemos actuar de inmediato, así mismo como lo hizo Daniel, cuando Daniel levantó su rostro al cielo y dijo: oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Esta oración es instructiva para nosotros, ya que nos sugiere 3 fervorosos esfuerzos. ¿Para qué? Para que Dios perdone a nuestro pueblo. En aquel tiempo fue Daniel, hoy somos nosotros los que estamos clamando a Dios para que pronto pase esta pandemia. Esta pandemia está causando muchas muertes, nos está causando muchos sufrimientos, muchos dolores a todo tipo de personas. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios para que resplandezca su rostro y Él obre sobre nosotros y sobre nuestra iglesia y haya un avivamiento y perdone nuestros pecados. Y por eso esta oración contiene 3 preguntas. Y la primera: ¿qué debemos hacer nosotros para que Dios nos perdone? Y lo primero que tenemos que hacer es confesar a Dios nuestros pecados. En el capítulo 9 del libro de Daniel, precisamente en su versículo 3 nos dice: y volví mi rostro a Dios y busqué al Señor, dándole en oración y ruego el ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido y que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus enseñanzas. Y esto es muy cierto, hermanos. Esta es la oración que un siervo debe hacer a su Señor, que eleva
quitando todo el egoísmo, ese orgullo que siente y que no lo deja actuar de corazón. Y dentro de esta oración hay cosas muy importantes. Una de ellas es buscar a Dios con todas las fuerzas del alma, lloro y con sinceridad. Si nosotros oramos a Dios nada más por orar, sin sentido, el Señor no va a escuchar la oración. Debe de haber una confesión verdadera. Y Daniel sabía que sin esa confesión no podría venir el perdón. Y esto es muy cierto, hermanos. Si nosotros no oramos a Dios con esa verdadera sinceridad, con esa verdadera confesión, no puede venir el perdón. Y en consecuencia la bendición se convierte en maldición. Y por eso nuestro pueblo está sufriendo. Dios pone pruebas o permite que vengan las pruebas para que su pueblo se arrepienta y tome el buen camino. Vemos aquí también en el versículo 5, luego vemos la confesión proclamada. Y leemos aquí en Daniel capítulo 9, el versículo 5, y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vean que Daniel aquí no dice, han pecado, ustedes son unos pecadores, son unos malvados. Él dice, hemos pecado. O sea, él mismo está reconociendo sus faltas, aunque él fue un hombre íntegro, que podemos considerar que puede ser también él un tipo de Cristo, porque fue un joven perfecto, un joven que hizo todo lo bueno delante de Dios, inclusive hasta el sacrificio, porque todo lo que tuvo que hacer allí en Babilonia sirvió fielmente a los reyes y por eso le tuvieron gran confianza. Pero vemos esto lo que él hace. Todos hemos pecado. No la hermana, no el hermano. Yo he pecado. Yo debo verme primero antes que acusar al hermano. Antes que decir, el hermano es un pecador. El hermano es esto, lo otro. Primero tengo que ver mi vida para poder juzgar. No puedo yo juzgar a nadie, sino que el único que juzga es Dios. Alguien ha dicho que el ejército cristiano es el único ejército del mundo que dispara contra sus propios heridos. Y esto es cierto, pero cuando una persona ha experimentado la caída, la enfermedad o la prueba, difícilmente lanzaría una piedra contra su hermano. ¿Por qué? Porque los sufrimientos, las pruebas, las enfermedades nos hacen más humanos. Por eso Dios lo permite, para que nosotros podamos comprender a una persona que está enferma. ¿Cómo podemos comprender a una persona que le duele la cabeza, una pierna, un dedo, que le duelen los pulmones? No lo podemos entender hasta que a veces nos llega a suceder un tipo de enfermedad. Podemos decir, pobrecito hermano, pobrecita persona. ¿Por qué? Porque ahora nosotros comprendemos y entendemos. Hemos madurado espiritualmente a través de los sufrimientos. Vemos en el punto número 2, otra de las cosas que el Señor les llama la atención es a que reconozcan que el juicio es merecido. O sea, Dios no manda ninguna cosa si no es porque es merecido. Pero no creamos esto también que nos vienen enfermedades o problemas porque somos malos. No, porque puede venir para la gloria de Dios, puede venir también porque verdaderamente la persona ha fallado a Dios, y puede venir también para crecimiento espiritual de la persona. Entonces, entendiendo esto, debemos de reconocer que el juicio que Dios está mandando, por ejemplo, al mundo ahorita, la pandemia, debemos reconocer que es un juicio merecido. Estamos padeciendo esto, ¿por qué? Porque hemos pecado, nos hemos apartado del Señor, como dice aquí, de tus mandamientos, de tus ordenanzas. ¿Qué nos ordena el Señor? Guardar su día de reposo, amar al hermano, dar al necesitado, todo lo que nos recomienda el Señor, y no hemos cumplido. A veces estamos de ánimo, pues ahora sí tengo ánimo, voy a la iglesia. Pues ahora no, porque pues quiero mejor descansar un tantito de la iglesia.
Y por eso vienen estas situaciones sobre el mundo. Ahora sí, que por unos pagan todos. Y les voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel, antes de que cayera en cautiverio, claro, cayó por el pecado del último rey de Israel y por su necedad, por su desobediencia. Pero realmente esta situación que está viviendo Israel fue por culpa de Salomón. Salomón decidió desobedecer a Dios y no le importó y tomó mujeres de aquí, mujeres de allá y cayó en la idolatría. Cuando el profeta Natán vino y le dijo, has pecado contra Dios, y agarró una capa y la cortó en 10 pedazos y apartó otros 2 y los puso en diferente lugar. Y le preguntó Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y le dice, por tu pecado, eso pasará al pueblo de Israel. Tu pueblo será dividido en 10 tribus y en 2 aparte. O sea, lo que es Judá y lo que es Israel. Y así fue como vino. Pero le dijo, por el amor a tu hijo Daniel, por ese amor, no va a venir el juicio en tu tiempo, sino que vendrá después. Y miren cuántos años después, casi podemos decir 300 o 400 años después, vino el juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Pero por qué vino? Porque también este pueblo de este tiempo también desobedeció. Y si sigue desobedeciendo la gente y no hace caso. Ahorita está la pandemia terrible. Y si Dios tiene misericordia de nosotros y nos libramos, mucha gente ahorita pues está arrepentida. Algunos ni hacen caso. Algunos, ¿qué han hecho? ¿Por qué ha vuelto a resurgir la pandemia? Porque apenas les dicen que pueden salir y inmediatamente corren a los centros comerciales, a los centros vacacionales, a esto y al otro. Las calles se llenan de gentes y se olvidan de la protección que debemos de tener, y por eso vuelve a resurgir la pandemia. ¿Y eso por qué? Porque Dios ha de decir, esta gente es necia, es dura de cerviz, es dura de corazón. Y aquí vemos la falta de entendimiento. Todos debemos implorar el favor de Dios con todo nuestro corazón y pedir que nos ayude, y sobre todo en este momento es cuando más necesitamos la oración, y que nuestra nación no sea una burla, que nuestra nación no digan todos los demás países, miren los mexicanitos cómo quedaron, miren cómo están, y esto es por el pecado que se cierne sobre la Ciudad de México. Vemos otra cosa importante, en el versículo 15 y 16, vemos la falta de bendición, el no reconocer el pecado y no corregir el camino, nos hace que la oración que hacemos a Dios no reciba o no la escuche el Señor. Aquí vemos que precisamente Daniel siempre puso el ejemplo, siempre fue fiel a pesar de todas las situaciones. Yo recuerdo que la palabra del Señor dice en uno de sus capítulos la posición de Daniel y la conspiración que vino de Daniel de los sátrapas. Recordemos que ellos ya no hallaban cómo destruir a Daniel. Le tenían envidia, querían quitarlo del poder, porque los reyes lo veían a él como el primer ministro, porque era tan fiel que lo amaban todos los reyes, lo amaban. El último rey de Israel lo amaba demasiado y lo quería. Sin embargo, lo hicieron que el rey firmara un decreto para que dijera que todo aquel al que no se inclinara ante la estatua que levantaras de su imagen y no se inclinara, fuera castigado y echado a los leones, y que el que orase a otro dios ajeno sería condenado a muerte. Cuando supo el decreto Daniel, como ustedes saben, abrió la puerta de par en par y hacía 3 veces oración, en la mañana, en la tarde, en la noche. Lógico, luego lo descubrieron, lo fueron a acusar y lo echaron al foso de los leones. Al rey le dolía su corazón, pero tenía que cumplir
y lo echó en los leones. Y entonces se burlaban los sátrapas y decían, sálvenos su Dios, a ver qué encontramos de Daniel. Sí, no encontraremos ni sus huesos. Y se burlaban. El rey toda la noche estuvo en vela, pensando en Daniel, pensando qué sería de él, qué sería de su primer ministro. Y en la mañana inmediatamente fue a ver a donde estaban los leones y donde estaba Daniel, y los leones estaban calmados. Y Daniel preguntó, Daniel, y Daniel salió de una parte del salón ese donde estaban los leones, dice, aquí estoy. Dice, oh, tu rey, tu Dios es poderoso, te ha salvado. Y fue sacado de ahí. Y los sátrapas, ¿qué les pasó? Fueron echados a ese foso. Y en ese foso más tardaron en caer en que los leones los despedazaron. ¿Y eso por qué fue? Por la fidelidad de Daniel. Vemos a lo último, la súplica a Dios por su misericordia. La oración ardiente hace más brillar el rostro de Dios sobre su santuario, sobre su pueblo, sobre nosotros. Debemos acercarnos a Dios sobre la base del amor real y que se apoya en Dios mismo. Dios, inclina tu oído y escúchame, abre tus ojos, mira a esta tu iglesia, a este nuestro México que está sufriendo en este momento tantos problemas. Aquí vemos en el versículo 19 la identificación personal. Oh Señor, perdona. El templo era el santuario donde Dios habitaba. El templo era un lugar de adoración, el trono y el lugar de su poder, y su palabra salía desde que gobernaba su pueblo, derrotaba a sus enemigos. Ahora Dios está con nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios está en nuestro corazón. Con más razón nosotros debemos obedecer al Señor a pesar de que nos cueste la vida. Yo recuerdo también que durante los tiempos de la persecución de la iglesia cristiana en la Reforma, durante los turbulentos tiempos en Escocia, la corte papista tenía el deber de suprimir la Reforma, o el orden de suprimir la Reforma. Y un cristiano llamado Juan Knox oraba a Dios, así como Daniel, y oró 3 veces y le dijo, Señor, dame Escocia, que me muero. Dame Escocia, que me muero. Dame Escocia, que me muero. Y el Señor, a pesar de María Estuardo y del cardenal Belorotti, un país y una iglesia fueron leales a Cristo y el evangelio creció. Y de ahí nacimos nosotros, la iglesia presbiteriana por el mundo. ¿Y todo por qué? Por la oración. ¿Por qué decaen nuestras iglesias? ¿Por qué decae nuestra economía? ¿Por qué decae todo? Por la falta de oración y de pedir perdón al Señor. En conclusión, la oración de Daniel debe de motivarnos a orar a Dios para que Dios reavive a la iglesia. Aparte de esto, es una realidad necesaria hacer 3 fervorosos esfuerzos como Daniel. Primero, el esfuerzo de confesar que todos hemos pecado ante Dios. Lo segundo, que el segundo esfuerzo es que el juicio se cierne y es merecido. Y lo tercero, el esfuerzo de suplicar a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Y por eso en su oración final, Daniel vuelve a levantar su rostro al Señor y dice, ahora pues, Dios nuestro, oye nuestra oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado. Por amor, Señor, inclina, oh Dios, tu oído, óyeme, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones, la ciudad la cual hemos invocado, que tú nos ayudes. Sobre todo nosotros decimos en esta pandemia, porque no elevamos nuestro ruego ante ti y confiamos en la justicia de los hombres y no en tu justicia, Señor. Oh Señor,
perdona, presta oído, Señor, hazlo por favor, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado en este pueblo y en esta ciudad. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, hemos orado a ti pidiéndote perdón por todas nuestras fallas, por todas nuestras iniquidades. Te pedimos, Señor, que haga resplandecer tu rostro, que no nos dejes, Señor. Tú eres nuestro Padre y nuestro Salvador. Escúchanos, Señor, porque si tú no nos escuchas, ¿quién nos va a escuchar? Solo tú puedes salvarnos, solo tú tienes la vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos ustedes, sobre vuestros hijos, sobre todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, envía el consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando mi llanto, tu mano derrame en mi corazón. Cuando clamo e invoco tu nombre y de rodillas suplico el perdón, que me perdone de tanta falsedad, y aquí rendido suplico el perdón. Santificado sea tu nombre en toda la tierra, por los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, envía el consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando mi llanto, tu mano derrame en mi corazón. Cuando clamo e invoco tu nombre y de rodillas suplico el perdón, que me perdone de tanta falsedad, y aquí rendido suplico el perdón. Santificado